El primer elemento característico de las lecturas del día de hoy es la actitud o la tendencia que tenemos nosotros los seres humanos a la violencia. Los violentos que querían matar a José, los violentos que mataron a Jesús. Y tal vez nosotros diremos, bueno, pero yo no soy nadie que haya matado, que haya agarrado una pistola. Pues no, pero a veces no necesitamos una pistola para matar a la gente. A veces matamos con nuestro desprecio, a veces matamos dando la espalda, a veces matamos con la mentira, con la calumnia, con la difamación. Y es parte de la consistencia humana dañada por el pecado original. Y así es como hoy, pues, la palabra de Dios nos muestra dos historias muy similares, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. ¿Quién no ha oído, pues, el relato de la historia de José, uno de los 12 hijos de Jacob? Jacob lo amaba en predilección porque lo había generado en la ancianidad. ¿Y qué sucedió con los otros hermanos? Le tuvieron una gran envidia, al punto que llegaron a venderlo a los mercaderes. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué la gente es así de fea? ¿Por qué la gente es tan dañina muchas veces? Hace daño, miente, difama, produce el mal. Y debemos nosotros ser conscientes que hemos nacido con el daño del pecado original y no podemos confiarnos, a veces porque nos acercamos a la iglesia o porque participamos en un ministerio, pensamos que ya vencimos aquella tendencia con la cual nacimos heridos del pecado original. Y es una batalla que debemos llevar a cabo a lo largo de toda nuestra vida. Nadie puede decir que ya ha vencido, nadie puede decir que ya es victorioso en esa batalla. Los hijos de Jacob tenían tal envidia por su hermano que llegaron a venderlo a los mercaderes como esclavo. Lo querían matar, pero finalmente lo llegaron a vender por 25 monedas de plata, que nos recuerda, por supuesto, a las 30 monedas de plata con las que fue vendido Jesús. En el Evangelio sucede lo mismo. Hay un dueño de una viña que compra la viña, que se la renta a unos viñadores. Esta parábola, fíjense que Jesús se la dirige no a sus discípulos, se la dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a los que llevaban la conducción de la religión judía, los sumos sacerdotes y los ancianos. Esta parábola bien la podríamos aplicar a todos nosotros que de una o de otra manera nos consideramos servidores de la iglesia de Jesús. Un propietario la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Cuando pidió que le dieran las ganancias, cuando les pidió que les dieran los rendimientos de la viña, los viñadores no quisieron darle su parte. No le quisieron dar parte de los frutos. Y no solo eso, en esta vorágine de violencia se apoderaron de los criados. Incluso llegaron a matar al hijo del dueño. Lo sacaron del viñedo y lo mataron. Una injusticia máxima, sí, matar al hijo del dueño. A nosotros, cuando escuchamos este tipo de narraciones, pues nos parece injusto, nos parece sorprendente
cómo la humanidad puede actuar de esta manera, pero a veces no alcanzamos a abrir los ojos para ver con suficiente claridad que puede estar pasando lo mismo en nuestra vida, que puede estar pasando lo mismo en nuestra actualidad. La historia de José y la del hijo del dueño de la viña evocan evidentemente una figura, la figura de Jesucristo. Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata. Jesucristo fue matado por los ancianos, por los sumos sacerdotes. Fue llevado a la cruz para ser entregado por la vida de todos. ¿Qué nos dejan? ¿Qué podemos aprender de estas narraciones que nos presenta hoy la palabra de Dios? La primera de ellas, y a veces creo yo que es la que nos hace ser violentos. Violentos, insisto, no nada más matando literalmente, sino con la difamación, con la calumnia, con la mentira, con el cuchicheo, con el hablar mal de los demás. Y esto se da muchas veces porque nos creemos dueños. Yo me creo dueño de la iglesia y yo critico a todos los que no viven como yo quiero que vivan en la iglesia. Yo me creo dueño de tal realidad y yo soy agresivo a los que no viven como yo digo que deben de vivir esa realidad, porque yo me creo dueño. Yo me creo dueño de que me deben de atender y cuando no me atienden me pongo agresivo porque yo soy el dueño y yo quiero que me atiendan. Ejemplos que nosotros en nuestras experiencias podemos darnos cuenta que cuando la gente más se siente dueña es cuando se vuelve más reclamona, cuando se vuelve más agresiva, cuando se vuelve más increpadora hacia la persona que no reúne sus expectativas. ¿Y qué podemos decir ante esta primera enseñanza? No somos dueños, hermanos. Nosotros no somos dueños ni de la creación, no somos dueños de la vida, ni siquiera somos dueños del don de Dios. Y no se dan cuenta que solo somos administradores. Somos administradores de la creación. Somos administradores de nuestra propia vida. A nosotros Dios nos puso un gran tesoro en nuestras manos. La vida, la creación, la fe, el don de Dios. Pero nos va a pedir cuentas porque solo somos administradores. El dueño es Dios y el dueño nos va a pedir cuentas. Segunda enseñanza. Son nuestros pecados los que nos hacen traicionar a Jesús. Podemos ver nosotros el relato de José, del hijo del viñador, pero ten cuidado, no vaya a ser que nosotros estemos haciendo lo mismo con nuestro Señor, que Él nos haya colocado como administradores y nosotros nos estemos comportando como dueños. Y cuando Él nos pide cuentas, y cuando Él nos invita a convertirnos, y cuando Él nos invita a tomar un rumbo recto en nuestra vida, nosotros pecamos, nosotros le damos la espalda, nosotros nos apartamos de Dios. Son nuestros pecados los que nos hacen traicionar al Señor. Son mis pecados los que crucifican a Cristo. Son mis pecados los que hacen que los clavos sigan enterrados al cuerpo de nuestro Señor. Cuando lo aparto de mi vida, lo estoy matando yo también. Tercera enseñanza que nos puede dejar, que Dios no acaba aquí el relato. Recuerden, cuando volvemos atrás para recordar los acontecimientos del pasado, solo se justifica para resaltar los prodigios que Dios ha hecho en nosotros. Dice el Salmo responsorial. ¿Se acuerdan cómo le respondimos hoy en el Salmo? Recordemos las maravillas
que hizo el Señor. Si se vale acordarse de los acontecimientos tristes, sí, y solo sí, cuando esos acontecimientos tienen como final los prodigios de Dios. Así es como actuó el pueblo de Israel, y esa es la lógica de todos los salmos que nosotros podemos leer en la Sagrada Escritura. ¿Por qué recordamos la historia de José? ¿Por qué recordamos la historia del viñador? Porque el final no termina en la muerte, porque el final no termina en la traición, porque el final termina en la realización del prodigio de Dios. La injusticia cometida con José, la injusticia cometida con el viñador, la injusticia que cometemos con Jesús. ¿Qué ha pasado con esas injusticias? ¿Qué ha pasado con esa violencia? ¿Qué ha pasado con ese derramamiento de sangre? Dios lo ha convertido en historia de la salvación. Dios no se quedó a la mitad del camino, sino llevó a la realización su plan de salvación por medio de lo más feo que tenemos como humanidad. Cuando tú veas las miserias de un ser humano, cuando tú digas, ¿por qué la gente es tan fea? ¿Por qué la gente es tan mala? ¿Por qué la gente es tan agresiva? ¿Por qué la gente es tan violenta? Tú confía en el Señor, que Él se vale de lo más bajo, de lo más sucio, de lo más podrido, para de ahí emerger la gracia de su salvación. Las monedas de plata, las 25 monedas de plata con las que los hijos de Jacob vendieron a José. Todos sabemos que cuando estuvieron en Egipto y pasaron hambruna, y pasaron crisis, y pasaron calamidades, ¿quién fue quien los ayudó? José, ¿verdad? Toda esa porquería que tenían los hermanos y que embarraron en el hermano José, cuando estuvieron sufriendo en Egipto, fue el mismo José el que les ayudó a salir adelante como un verdadero prodigio de Dios. ¿Qué sucede con Jesús? Nosotros lo acribillamos en la cruz cuando nuestro comportamiento deja mucho que desear de lo que Dios espera de nosotros. Y decían las abuelitas, y decían muy bien, cuando tú pecas, hijito, sigues crucificando a nuestro Señor. ¿Es verdad o no es verdad? Es la sabiduría más auténtica de fe que nosotros podemos escuchar. ¿Y qué es lo más feo que nosotros tenemos? Nuestra vida de pecado. Pues esa vida de pecado, que es lo más feo que nosotros tenemos, es la que Jesús utilizó para darnos la salvación, para darnos el mismo perdón de nuestros pecados, para darnos la redención. Resulta que Jesús, cuando fue crucificado con su sangre redentora, con esa misma sangre derramada a causa de nuestros pecados, con esa misma sangre nos obtiene la salvación. La cruz de Jesús es la victoria del amor. Entonces, hermanos, yo ya como una conclusión muy personal, yo les diría, cuando estemos pasando momentos muy duros, cuando estemos pasando momentos muy álgidos, muy difíciles, tengamos confianza en que Dios siempre va a actuar. Y de eso que esté tan podrido y tan sucio, Dios va a sacar prodigios y fuentes de la salvación. Recuerda aquel pasaje bíblico del profeta Isaías. Por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Dice en el capítulo 53, molido por nuestros pecados, por sus llagas fuimos sanados. A mí como sacerdote, y con esto concluye, me da mucha esperanza cuando veo que abandonan a mi Señor, o como decíamos el otro día, como nómadas espirituales que andamos de parroquia en parroquia, a ver quién nos atiende mejor, cuando no nos interesa el Señor, y eso provoca un gran dolor,
Yo le digo a mi Señor, enséñame, Señor, a que esos desprecios que nosotros manifestamos por ti, a que esas apatías, a que esa espalda que nosotros te damos, nos ayude para que todo eso negativo que nosotros sabemos darte, al final se convierta para nosotros en fuente de la salvación. Y de acuerdo a lo que vemos en el Génesis, en el Salmo y en el Evangelio, tengamos la plena confianza que de todo lo negativo que nosotros podemos estar experimentando, Dios va a sacar fuentes abundantes de gracia, fuentes abundantes de su salvación. Que así sea. Que así sea.